La proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Procem, la proteína inteligente, con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocollage, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocollage contiene vitamina A, C y D3 y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Biprocollage. ¿Tienes el hígado graso? Los excesos te están pasando factura, pero es hora de actuar. Sinara Plus, la solución ideal, con alcachofa, boldo, chanca piedra. Mejora la digestión. Baja los niveles de hígado graso en el cuerpo. Bienestar de forma natural. No más dolores musculares. Artrilife es la solución. No más rigidez al despertar. Artrilife es la solución. No más malestar después de entrenar. Artrilife es la solución. Artrilife alivia el dolor muscular, dolor de tendones, artritis, artrosis. Y en solo 5 minutos lo sientes en tu cuerpo. Disponible en crema y tabletas. Alivio inmediato para tu garganta. Propol Creme, con propóleo, miel de abeja, vitamina C, vinagre, jengibre y zinc. Suaviza la garganta seca. Protege de la tos y calma las irritaciones. Con solo 6 aspersiones al día, sentirás un alivio inmediato. ¿Venas marcadas, dolor y cansancio? ¿Piernas hinchadas al final del día? Varistop es tu solución natural. Con extracto de castaño de indias, desinflama varices, alivia el dolor y mejora la circulación. Una tableta cada 8 horas y sentirás tus piernas como en las nubes. Luce piernas suaves, ligeras y sin molestias. Varistop, alivio que se nota. Llegó el antiinflamatorio natural. Nutra 15 Neurocurcum de Docvisa. Poderoso antiinflamatorio a base de cúrcuma y complejo de vitaminas B1, B6 y B12, que apoya a revitalizar tu sistema nervioso. Es ideal para las personas alérgicas a los AINES. Nutra 15 Neurocurcum de Docvisa, con la calidad de laboratorios Hulger. La Sociedad Dante Alighieri de Guayaquil cumple un papel esencial en la difusión de la lengua y la cultura italiana. A través de cursos de idioma, actividades académicas, artísticas y culturales, fomenta el acercamiento entre Ecuador e Italia, fortaleciendo lazos de amistad y cooperación. Además, es la institución acreditada para tomar el examen PLIDA, la certificación oficial del idioma italiano reconocida internacionalmente, que abre puertas a estudios, becas y oportunidades laborales en Italia y Europa. La Dante no solo enseña un idioma, sino que transmite historia, valores y tradiciones, convirtiéndose en un puente entre pueblos y en una plataforma para crecer en un mundo global e interconectado. Síguenos en redes y consulta nuestros horarios de cursos presenciales y en línea. Te estaremos esperando. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado. Encuestas políticas. Encuestas electorales. Cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. En Guchis, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles,
servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buen día, muy buen día. Una oportunidad más para podernos saludar y compartir a través de este espacio titulado Noticias Digital con cada uno de nuestros amables seguidores, quienes tienen la gentileza de acompañarnos, de compartir, de generar las reproducciones y lógicamente de acompañarnos, que eso es lo más importante en Noticias Digital por las señales de Ecovisión, People TV, Lente Digital TV, Palmita TV, Miñaño TV, Extrema TV. Aquí estamos con mucho gusto en esta nueva jornada. Avanza el mes de enero y entramos a la primera quincena de este mes de enero. Primera quincena del mes de enero que nos seguimos acompañados por el tema de las lluvias que, pues, como siempre resulta, ¿no? Las lluvias son una bendición de Dios, las lluvias son parte de esta época del año, son extremadamente necesarias, pero al mismo tiempo Hola, hola, ¿cómo les va? A ver, Niñali, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está, Alison? Buenos días, ¿cómo está Pedro? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este programa. Recuerden compartir nuestro programa, darle like a nuestra página y por supuesto suscribirse a nuestro canal, porque las noticias y el análisis de actualidad, como lo vamos a tener hoy con nuestro invitado de lujo, lo van a encontrar solamente aquí en Noticias Digital. Bienvenidos todos, mi querido Pedrito. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan, no? Perfecto. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, un abrazo para todos, decíamos, gracias por acompañarnos. Lógicamente saludar la presencia del ingeniero José Pileggi, que es un consultor experto en temas energéticos, también en algún momento cerca de la función pública, obviamente dentro de su rama y dentro de su área. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días a la abogada Alison María Luna Funzán, este amigo y servidor, licenciado Pedro Cabrera, y la audiencia de Noticias Digitales decimos bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días Pedro, siempre a las órdenes y saludos a la audiencia. Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la realidad que vive el país con el tema energético? ¿Tenemos o no tenemos cerca fantasmas como aquellos de oscuridad que vivimos en el 2024? Decían, no va a haber, no se va a dar, y terminamos con un proceso bastante prolongado, con carencia de energía en el país, ingeniero. A ver, comencemos por la última parte, Pedro, que es lo que también tiene muy preocupada a la ciudadanía, y es normal, ¿no? La experiencia que se pasó en el año 24
dejó sus huellas y la gente todavía la siente, ¿no? Creo que el clima se ha portado bastante benigno los últimos meses, que son los del estiaje natural anual que tiene el país y sobre todo en la zona del Austro, que es donde tenemos concentrada buena parte de la energía hidráulica del país. Estamos ahí hablando de Masar, estamos hablando de Hidropaute, estamos hablando de Sopladora, que entre ellos concentran 1.750 megavatios más o menos, de una demanda total que anda por el orden de los 5.300 megavatios país. Como es natural, comenzó a bajar el nivel de los caudales los últimos días del mes de diciembre, pero lo bueno y la buena noticia es que esos caudales han comenzado nuevamente a mejorar de la semana pasada para acá. Y eso significaría que en términos claros tenemos más o menos hasta finales de mes una tranquilidad respecto a cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente agua en los embalses para atender la demanda. A ello usted tiene que sumarle los 300 megavatios que se tiene producto de la energía que proveen las barcazas que fueron contratadas. Y de otra parte tenemos la interconexión con Colombia que está en firme. Ellos no están pasando por crisis energética por este momento. No se olvide que la hidrología de colombiana es muy parecida a la ecuatoriana. Y están suministrando, lo que conozco, de manera continua 250 megavatios. Cuando la capacidad total es de 450 de esa interconexión, más 50 con la interconexión que tenemos con Perú, lo que suma más o menos unos 800 megavatios adicionales a los que tenemos nosotros en disponibilidad en el Ecuador, y con ello digamos que se puede estar enfrentando lo que nos acontece. Ahora, ¿está o no está en crisis el sector energético? Yo hablaría que sí, y no de ahora, de hace tiempo atrás. Y esto por una falta de política, ¿no?, del Estado en firme para tomar un camino que signifique darle garantías al Ecuador y a los ciudadanos de que vamos a tener un sistema eléctrico confiable y un suministro confiable, particularmente a lo que estamos hablando ahora. ¿Qué significa esto? Que por un lado tenemos un plan maestro de electricidad en el decenio 23-32, en donde más o menos indica que hay que invertir en el país para sostener el crecimiento de la demanda y las necesidades no atendidas en infraestructura de más allá de 10.000 millones de dólares. Es la realidad. 10.000 millones de dólares que el país no los posee. Hablamos de la parte gubernamental. Entonces, ¿de dónde tiene que venir ese dinero, Pedro? Necesariamente ese dinero deberá venir de inversión privada, más allá de la inversión que por el momento está haciendo el Estado. ¿Por qué? Porque no nos alcanza. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no solamente es una posición, porque a veces se quiere ideologizar la energía, ¿no? Pero no es una posición, es una decisión práctica. ¿Quién tiene el recurso para atender esta necesidad que nos afecta a todos los ecuatorianos? Pero allí, ¿qué sería más fácil? ¿Hacer una reinversión? Bueno, puede ser necesario, ¿no? El tema hidroeléctrico, lo que regularmente ha venido manejando el país y esos valores que usted acaba de mencionar. Y saltar a un nuevo proceso de contar con una energía, vamos a decir, moderna, actual, que la eólica, que los paneles solares, no sé, por buscarle una solución distinta o cambiar el formato de lo que hemos mantenido por años y años en el país. A ver, el problema mayor que tenemos en la actualidad en el Ecuador no es falta de generación instalada. Tenemos cerca de 8.000 megavatios instalados, 7.300 que pertenecen directamente al Estado, si queremos, distribuido en hidroeléctricas, 5.200 megavatios, tenemos 34 centrales técnicas que hacen 1.860 megavatios y 182 en varias, ¿no?, eólicas, fotovoltaicas, que hacen 7.300. Esto le suma a usted más o menos estos 800 megavatios que antes le mencioné, tendríamos algo así como 8.000 megavatios actualmente instalados. El problema es que buena parte de esta energía, o la mayor parte de la energía, es hidráulica. Y cuando suceden eventos como el estiaje, perdemos esta capacidad. La demanda del país anda en el orden de los 5.200, 5.300 megavatios. Significa que si tenemos 8.000, estaríamos cubiertos.
Y esta Pero es una época alta de consumo, más que nada en la costa. Peor también, con los calores que están haciendo en estos días. es verdad, es verdad. Entonces, y eso también es estacional. Entonces, esa estacionalidad nos pasa factura. ¿Eso qué significa? Que nos falta lo que se denomina energía firme. Energía firme es aquella que usted la tiene disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Esa es la verdad. Entonces, ¿y de dónde viene esa energía firme? Sobre todo viene de generación térmica. Y ahí esta generación térmica, de esos 1860 megavatios que yo le mencioné, tenemos fuera de servicio casi el 40-45%, casi 800 megavatios están fuera de servicio por obsolescencia, por descuido, por falta de inversión, por muchas razones. Yo creería que uno de los puntos que hay que atacar con insistencia, con fuerza, es la recuperación de esos 800 megavatios. Y con ello poder dar más tranquilidad, porque esa generación térmica es la que nos puede dar a nosotros tranquilidad, porque es energía firme. Eso no significa que hay que continuar haciendo inversiones, todo lo contrario. Pero hay que tener 100% disponible ese parque térmico. Son buenas noticias las que comienza a dar el gobierno cuando dice ya hemos reparado una unidad de 20 megavatios en Termogas Esmeralda, en Termogas Machala, por ejemplo. O cuando menciona de que ya está recuperando unidades en la Álvaro Tinajero, en Guayaquil, o en la Gonzalo Ceballos, o que ya está recuperando Trinitaria. Esas son muy buenas noticias. Lo importante es que sobre eso no se debe parar, todo lo contrario, se debe acelerar el paso para poder tener esa generación disponible lo antes posible. A ello usted puede sumarle el famoso ciclo combinado que se está pudriendo desde hace más de 10 años en el sector de Machala, básicamente en Bajo Alto, y que va a pertenecer al paquete de lo que se llama Termogas Machala. Y tenemos una inversión que hizo el Estado ahí, que compró unas unidades a una empresa rusa en ese momento, que superan los 270 millones de dólares. Y hay que hacer una inversión menor, hay que invertir entre 100 y 125 millones de dólares. Y con ello podríamos contar adicionalmente, en este ciclo combinado que le comento, 77 megavatios con gas y 110 megavatios con vapor. Estarían 187 megavatios, que sumado a los 270 que actualmente existen en esa generadora, harían un total de más o menos 457, 460 megavatios. Eso es bueno. Y eso lo podemos tener en un periodo de 8 a 18 meses, más o menos lo que demora instalar ese equipo. Yo creo que eso hay que acometerlo. Independientemente de todas esas acciones paralelas que está haciendo el Estado o las autoridades de las diferentes áreas del sector eléctrico ecuatoriano. Muy bien, con nosotros el ingeniero José Pilegui en esta mañana, tema de eléctrico, de energía en el país. Abogada Alison María Luna Funzán, para continuar, por favor. Muchísimas gracias, mi querido licenciado Pedrito Cabrera. Ingeniero, bienvenido una vez más a nuestro programa y agradecerle, por supuesto, por su tiempo. Hay una noticia que causó mucha preocupación, sobre todo en ciudades como Guayaquil, que son netamente comerciales, y es que la ministra de Energía del Ecuador, Inés Manzano, instó precisamente a las empresas privadas con generadores propios, ¿verdad?, a conectarse voluntariamente al sistema nacional, interconectado, precisamente como una parte de la estrategia. Dentro de estas empresas privadas constan, y me preocupa mucho esta parte, los comercios pequeños y negocios, justamente. Entonces, si bien es cierto, algunos de ellos o muchos de ellos hicieron el esfuerzo de comprar los generadores, esto no permite pues tener las comodidades necesarias. Hablemos de restaurantes que son tan típicos ahora en Guayaquil y que tienen 2 o 3 sucursales, por ejemplo, no ir a comer a las 12 del día con el calor de Guayaquil, ir a comer en la noche con el calor de Guayaquil y con la inseguridad, sobre todo como para mantener ventanas y puertas abiertas, creo yo que es realmente peligroso, ¿no? Y otra cosa, esto genera tanto ruido que después la ministra sale a desmentir y que se quiere obligar a la empresa privada a la desconexión.
¿Qué enfoque a usted le da esto de acá? ¿Es buena estrategia? ¿A lo mejor fue mal comunicada o realmente no es una buena estrategia, ingeniero? A ver, Alison, este no es un tema nuevo, ¿no? No nos olvidemos que el país vive en emergencias recurrentes eléctricas de la década de los 90. Me acuerdo que a finales de los años 90, cuando estábamos pasando las peores crisis, que fue la del 97, 98, y que significaron ingentes pérdidas al país, más de $1.000 millones se perdieron en esa ocasión por los apagones. También se tomó la medida de que los generadores privados o las empresas que tengan generación propia los pongan autogeneren su energía, y el Estado les iba a reconocer o compensar el costo adicional que hubiesen tenido por combustible. Y se instalaron medidores para medir justamente esa cantidad de energía que se producía y se liquidaba finalmente. Y eso fue una práctica que se continuó haciendo años posteriores, y el actual gobierno también lo está poniendo en práctica. Yo creo que hay que tomarlo como es. La noticia es básicamente a grandes comercios o grandes industrias que pongan voluntariamente a disponibilidad esta autogeneración. Inclusive se ha dado cierto horario para que ellos lo puedan hacer, y de tal manera de que luego de que se haga una liquidación, el Estado a través de CENEL o a través de CELEC les haga la respectiva compensación. Básicamente eso es. ¿Y eso qué ayuda? Ayuda a que sean aliviados cerca de 176 megavatios de carga adicional al sistema, y por otro lado con ello precautela usted sobre todo el agua que está en los embalses. Esa es la medida, es decir, técnicamente hablando. Entonces yo le diría que frente a una crisis en donde nos falta agua, y esa agua hay que precautelarla, autogenerar un porcentaje de la generación total o de la demanda total del país nos hace bien. No es malo. Lo interesante sería que todos los que están involucrados en esto, llámese esto industria o comercios, en su momento reciban la compensación que está establecida en la respectiva regulación. Ingeniero, y una duda con respecto a este tema de los pequeños comercios. Ellos no tienen la necesidad de utilizar sus generadores, ¿o sí? No, yo diría que más bien eso es tal vez parte de una comunicación que no les ha llegado adecuadamente en su momento, ¿no? Okay. Porque es muy marginal lo que tiene un comercio pequeño. Estás hablando de un generador pequeñito de 2 kilovatios, 5 kilovatios, que frente a la demanda nacional es insignificante, y que ciertamente, como usted indica, Alison, puede ocasionar muchos inconvenientes a estos pequeños comercios o pequeños artesanos también, ¿no? Así que creo que por ese lado, por el momento, tienen que estar tranquilos. De lo que yo he analizado la información, debemos estar por demás tranquilos hasta finales del mes de enero, e ir viendo cómo va evolucionando sobre todo la situación en Masar y en las otras centrales hidroeléctricas respecto a la hidrología, ¿no? Por el momento está comenzando a mejorar los caudales de los ríos, está ingresando agua de la manera adecuada. Vi anoche que había un caudal más o menos de 85 metros cúbicos por segundo a Masar, y eso es bueno. Y lo ideal que se tendría que tener ahí anda en el orden de sobre los 120 metros cúbicos por segundo, lo cual da cierta tranquilidad, y eso es importante. Muchísimas gracias. La importancia de saber comunicarnos y sobre todo de comunicar las cosas correctas y leer, escuchar y ver fuentes oficiales, mi querido Pedrito Cabrera. Sí, y hay gente que conoce del tema. Lo que me queda como preocupación es lo que en inicio mencionaba el ingeniero José Pileggi, de una inversión bastante alta para el sostenimiento de toda la infraestructura que tenemos. Si usted lo conoce, yo me imagino que las autoridades, usted que es un especialista, conocedor del tema, las autoridades deben saber de esta situación, y algo se debe estar haciendo, porque no nos podemos quedar siempre a la espera de San Pedro que nos abra la llave, o como diría alguien muy graciosamente en estos días, o San Petro por lo de la venta de Colombia, o cualquier otra situación, ingeniero. Sí, mira, como te mencionaba, el plan maestro de electricidad lo hace el Estado, ¿no? A través de sus distintas unidades, Ministerio de Energía y Agencia de Regulación, ¿no? Y en ellos se estableció en este decenio la necesidad para sostener el crecimiento de la demanda, mejoramiento de infraestructura, más o menos $10.000 millones, ¿no?
Y esto estamos hablando con un crecimiento no agresivo de la economía, pero yo creo que la economía ecuatoriana está en una etapa de crecimiento agresivo en ciertos sectores que demandan mucha energía. Y los voy a mencionar. Por ejemplo, el sector minero demanda ingentes cantidades de energía, ¿no? Uno de los proyectos que conozco, como es el de Ecuacorrientes, por ejemplo, tiene una demanda que a este año va a terminar creciendo de lo que comenzó en 40 megavatios a 160 megavatios. Entonces, ¿esa energía de dónde va a venir para poder atender esa necesidad? Y es importante darle energía a este sector porque son divisas que ingresan al país. Es gente que se moviliza por trabajo a ese sector. Entonces, hay que comenzar a pensar seriamente, a pesar de que se ha discutido mucho sobre esto, en que se necesitan reformas estructurales adicionales a la ley orgánica del servicio público de electricidad. Y lo digo esto aprovechando de que se dio la noticia de la resolución que tuvo la Corte Constitucional el fin de semana y que la tomó realmente en el mes de diciembre respecto a la inconstitucionalidad del numeral 1 del artículo 25 de esta ley, y que está en contraposición o estaría en contraposición con el artículo 316 de la Constitución, que habla de la excepcionalidad de la delegación del servicio eléctrico. Y creo yo que hay que aprovecharla, más allá de que yo creo que fue inoportuno lo que ha hecho la Corte, considerando que es legal, pero es la oportunidad. Es decir, usted no puede en medio de un incendio ir con un balde cargado de gasolina. Tiene que ir buscando soluciones. Pero bueno, ya está hecho y creo que hay que la oportunidad de utilizarla para algo más, y que vi que ya hay voceros del gobierno que lo están comenzando a anunciar, y es que se va a hacer una reforma mayor a la ley, que yo creo que sí es importante hacerla. Primero, para aclarar y dejar el texto como debe estar en orden a la Constitución vigente, nos guste o no nos guste. Y por otro lado, incluir elementos que aseguren el cumplimiento de este plan maestro de electricidad, ¿no? Eso va vía asamblea, ¿no? Eso va vía asamblea, correcto. Yo creo que ahí hay una gran responsabilidad que van a tener los asambleístas para poder hacer un cuerpo legal más actualizado a las necesidades que tiene el país, y que sobre todo tiene que brindar las suficientes garantías para que se afinque en el Ecuador inversión que, vuelvo y repito, no contamos con los recursos en el país y que es ingente, y que solamente considerando un crecimiento, yo diría casi vegetativo, en los próximos 10 años se necesitan 10.000 millones. Pero si sectores como la minería crecen en la dimensión que tienen que crecer, sectores como el camaronero siguen creciendo en la dimensión que tienen que crecer, u otros, la demanda de energía va a ser mayor, y por ende la demanda de inversiones va a ser mucho mayor en el sector eléctrico. Pero podemos allí seguir haciendo lo que se está haciendo en alguna medida, ¿no? Ya muchas industrias, muchas grandes empresas quedaron en alguna medida blindadas, porque también, cierto, pasamos un tiempo borracoso con aquello del 2024 y los apagones, pero también nos dejó una enseñanza, también nos dejó una lección. De lo malo tiene que haber algo bueno. Por ejemplo, el hecho de que quedaron cada una con su propia generadora de energía, y por eso hoy entiendo bien ese tema, que me parece es una mala comunicación que hubo nada más, de la colaboración de las empresas, porque también se les va a pagar. Me lo explicó, creo, la ministra Manzano, que así como se paga la compra de energía a Colombia, también se va a ayudar o a pagar el valor que facturen por la aplicación o la utilización de estos generadores en las industrias y en la empresa privada, ingeniero Pileggi. Sí, bueno, las empresas han tenido que equiparse, y muchas estaban equipadas de mucho antes, ¿no? Porque es parte de la estructura de construcción o de desarrollo de un proyecto industrial o de otro tipo, contar con generación de respaldo, ¿no? Por la eventualidad de corte. Y eso pasa aquí en la China, le digo, ¿no? El tema está en que no podemos depender exclusivamente de eso, y para ello se necesitan inversiones mayores, porque hay que fortalecer el sistema, ¿no? Con generación que atienda todo el sistema, ¿no? Y para ello usted necesita traer, por ejemplo, una inversión ingente en generación térmica basada en gas. El Ecuador tiene que tener una política ya clara y definida en qué quiere hacer con el gas natural. Estamos hablando de esto hace 60 años, más o menos, Pedro.
y hay que poner los pies sobre la tierra en este asunto, ¿no? Si el vecino tiene gas y los otros vecinos, ambos vecinos, tanto Perú como Colombia, están produciendo gas natural, sobre todo para generación eléctrica y para atender necesidades de la industria y de la parte residencial, en Ecuador también tenemos que tener gas y tenemos que explotarlo. Hay mucho estudio hecho al respecto. Entonces hay que crear las condiciones y el ambiente para que estas grandes compañías internacionales, como ya están en Perú, Total, Chevron y otras, ¿no es cierto?, vengan también al Ecuador a hacer prospección, no solamente en el campo Amistad, en todos los campos aledaños, para poder sacar el suficiente gas natural que alimente las turbinas de generación eléctrica y poder tener una gran producción de electricidad. Igual que, y esto no solamente para afincarlo ahí, tenemos otros sitios en donde podemos afincar generación. Llámese usted Monteverde, llámese usted la propia ciudad de Guayaquil y otras partes del país. ¿Para qué? Para integrarlas al sistema. Eso es lo lógico. Porque si no vamos a tener una generación dispersa cuando cada uno quiere darse el servicio a sí mismo. Es como que usted me diga, todas las empresas tienen que tener una planta de procesamiento de agua, ¿no es cierto? Entonces sería medio complicado. Es lo mismo en la parte eléctrica, ¿no? Entonces yo creo que... Para que venga Alison, pero digo, por ejemplo, en el tema del agua potable, por lo regular, los diferentes municipios se hacen cargo de su agua potable para la generación. Sí. Y en la electricidad cabría esa posibilidad para, digo, no sé, ¿no? Para este tipo de situaciones, ser más diligentes, estar mejor preparados y que no todo el peso le caiga al Estado en un momento determinado, ¿no? Bueno, ciertamente lo que usted dice tiene mucha razón y eso se aplica a sectores industriales sobre todo, ¿no? Por ejemplo, minería. Si usted necesita 160 megavatios, lo lógico es o que se lo entregue el sistema, y si el sistema no se lo puede entregar, usted crea su propia solución a través de una hidroeléctrica o a través de una térmica que le dé los 40, 80, 100 megavatios que requiere, ¿no es cierto? Que en muchos casos van a ser mucho más. Es válido y de hecho muchos proyectos, las concesiones otorgadas están asociadas a que ellos mismos den solución a su suministro eléctrico. Es un tema un poco más complicado, pero así funciona. Y es un poco lo que usted indica respecto al modelo de un municipio, por ejemplo, ¿no? En el tema de agua potable. Pero imaginémonos que toda la industria del país, que son miles, cada una tuviera su generador, dándose servicio a sí mismo. Imagínense lo que es la logística de manejo de combustible solamente. Tiene una locura, ¿no es cierto? Entonces, por ello es que los sistemas se concentran a efectos de que a partir de una concentración de generación distribuida, usted comienza a entregar la energía al sistema y la gente se toma del sistema, ¿no? Justamente para hacerlo eficiente y óptimo en su generación y en su distribución. Pero yo le diría que parte de lo que toca conversar en el país y hacerlo lo más serio posible en el tiempo es tener una política energética global. Es decir, no está desconectado el tema de gas con el tema de electricidad, como le acabo de mencionar. No está desconectado el tema diésel o combustible para la generación. No está desconectado el tema fuel oil para la generación. El tema petróleo en el país necesita ser identificado como una posibilidad de largo plazo, como lo fue antes, y no como un sector en donde no se está haciendo, por ejemplo, prospección, investigación de campo, para poder atraer nuevos inversionistas o nuevas empresas dedicadas a la explotación petrolera. Tenemos mucho recurso petrolero en el subsuelo y no lo estamos explotando. Idéntica cosa podemos hablar de otros elementos. Entonces yo creo que en esta parte hay que comenzar a trabajar en firme. Esta es una herencia de muchos años y sobre la cual tenemos que definir una política de largo plazo. Mencionaba en otro medio, en son de broma, tendremos que tal vez escribir el libro blanco de la energía en el país, ¿ya? Y con ese libro blanco ir definiendo situaciones. En todo caso, ese es el ámbito en el cual estamos involucrados, Pedro, y no hay que olvidarse que también el sistema no solamente está constituido de una parte que es la generación, también está constituido de otra parte que es el sistema de transmisión y el sistema de distribución, ¿cierto? Las distribuidoras locales, las que nos entregan la energía en la casa, pero el sistema de transmisión es muy importante y el sistema de transmisión necesita también inversiones ingentes. Cuando hablo de inversión ingente, hablo de subestaciones en donde sus transformadores
ya por algunos años están trabajando en sus niveles nominales y otros tienen ya muchos años de servicio, lo cual, por un lado hay que renovarlos, por otro lado hay que aumentarle las capacidades existentes y eso demanda recursos y esos recursos nuevamente no los tenemos. Entonces hay que trabajar en ello porque ¿de qué le va a servir a usted tener suficiente generación si no tiene suficiente transmisión de esa energía por las redes eléctricas? ¿Y de qué le sirve si no tiene transformación para transformar esa energía que viene en altos voltajes, 500.000 voltios, 230.000, al voltaje que usted necesita en su casa, en su industria, que puede ser un 120, 240 voltios, en su industria a 13.800 o a 22.000, como se maneja mucho en la sierra? Entonces, yo creo que son cosas que debemos comenzarlas a tener ya ahora sí en cuenta en serio. Estamos marchando sobre el mismo terreno hace mucho tiempo y hay que comenzar a dar giros en este tema con una visión de largo plazo. Esa es la intención nuestra, precisamente poner el dedo en la llaga y hacer un poco de conciencia, ¿no? Que el tema energético no es tan sencillo, es maravilloso, tenemos energía, tenemos luz, hay diferentes formas como las está explicando hoy el ingeniero José Pileggi, pero hay que apuntalarla de una u otra manera para no soportar o no tener esos fantasmas que nos siguen permanentemente. Alison, por favor. Yo le quiero hacer una pregunta corta al ingeniero, pero creo que es muy importante en este momento que estamos viviendo. ¿Usted cree que ya la energía se ha politizado? A ver, eso es es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que encontré una frase muy interesante y que puede un poco resumir esto. La energía eléctrica es un servicio básico, no es un debate ideológico. Y a veces lo queremos poner en ese plano, ¿no? Y yo le puedo decir que tanto a un zurdo como a uno de derecha, la energía que necesita en su casa es la misma, para alumbrarse, para refrigerar sus alimentos, para tener un climatizado su ambiente, para poder dormir bien en el caso particular de la cosa. Es decir, nos hace bien a los dos. Nos hace bien a los que tienen sangre azul y a los que tienen sangre roja. Es decir, no tiene eso. Es decir, usted un electrón no lo ve que venga con una banderita roja o con una banderita azul. Es decir, nos sirve porque eso nos sirve para el desarrollo y el progreso a todos. Lo mismo las carreteras, lo mismo el agua potable. Así que yo creo que hay que sacar, Alison, el tema ideológico de la discusión y a veces eso no nos permite avanzar. Pero sin embargo se ha tomado tanto este fanatismo que nos ciega políticamente hablando, ¿no? Que hasta la justicia se ve envuelta en esta pelea o disputa política. Usted mencionaba la Corte Constitucional, la resolución que toma la Corte más parece que es una decisión política más que pensando en beneficio del país. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para no politizar la política, mi querido ingeniero? Bueno, la política es política, ¿no? Más bien no politizar. Perdón, para no politizar la energía. Bueno, yo creo que no hay que caer en el uso y en el abuso, ¿no? De la justicia, ¿no? En el país somos muy propensos a utilizar el recurso de la justicia no solo para hacer el bien, sino también para hacer el mal, ¿no? Y yo creo que eso hay que evitarlo, ¿no? Y por ello la columna vertebral de un sistema democrático, con sus deficiencias o no, aunque usted no lo crea, es la justicia. No es solamente la chequera que pueda tener el Estado, es la justicia. Si usted tiene una justicia imparcial, capacitada, con proyección de lo que tiene que hacer, sea sirios o troyanos a los que usted tiene que dictarle justicia, sean blancos o negros, sean rojos o azules, yo creo que podemos asegurar un sistema democrático fuerte y podemos, a través de un sistema democrático fuerte, atraer sobre todo condiciones de inversión. Yo creo que el país necesita crear más aún las condiciones de inversión porque la necesitamos. Es decir, ya no simplemente es un capricho ideológico, porque en algún momento también puede ser dicho, no, todo tiene que, lo que ha hecho el Estado está mal hecho y por ende tenemos que hacerlo todo la empresa privada. Y hubo una discusión ideológica en ese punto. Yo creo que el tema se olvidó lo más importante, lo pragmático.
qué es lo que está pasando a la gente. La gente estaba sufriendo o está sufriendo apagones, la gente está sufriendo deficiencia de agua, a la gente le falta carreteras, a la gente le falta un sector petrolero eficiente que produzca combustibles en buenas calidades y en buenos precios. Fíjese usted los precios que actualmente Trump ha llegado a tener en Estados Unidos para los combustibles. Y la gente lo aplaude de pie, ¿no? Olvídese lo que están diciendo a veces los medios o otra cosa, pero bajarle el costo del galón de gasolina regular, que en el caso de Ecuador sería una de alto octanaje, y allá sigue siendo también de alto octanaje, en 1.90, 1.92, 1.94. ¿Cuánto estamos pagando aquí por la gasolina super? Estamos pagando 3.70. Sí, cacha, es decir, entonces esas son las cosas que ve el ciudadano como beneficio. Y claro, pero para eso hay que hacer un proceso de inversión, ¿no? De infraestructura, de servicio, ¿no es cierto? Que redunda finalmente en una competencia en donde es el precio, el mercado define ese precio, pero en base a todos estos elementos que los comparten todos los competidores, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner esto en orden. Le voy a poner un ejemplo en esto. Yo fui la máxima autoridad del sector de telecomunicaciones en el gobierno del doctor Gustavo Noboa. Y cuando me senté ahí, luego de haber tenido un cierto recorrido en esta área, a pesar de que no es mi área de especialidad de formación, porque yo soy ingeniero en electricidad, pero la especialidad la hice en el campo, por todo lo que me tocó vivir. Y hicimos toda la transformación del sector que venía de toda una discusión del tema de privatizar, ¿se acuerda? Había que privatizar las empresas de telecomunicaciones, esa era la onda del mundo, y nosotros habíamos perdido el carro. Entonces le dije al presidente, nosotros vamos por la siguiente vía, y la siguiente vía es abrir a la libre competencia todos los servicios de telecomunicaciones. Y nos pusimos en firme a trabajar en eso, hicimos la regulación, hicimos lo que se llama un roadshow, me fui a recorrer, a tocarle las puertas a empresas en el mundo, hicimos aquí localmente, y finalmente, ¿qué ha pasado? Tenemos competencia, bajaron los precios, mejoraron los servicios. De 300.000 celulares que habían cuando yo entré, terminé el último año en 3 millones de celulares, en la actualidad son 18 millones. Probablemente los jóvenes que nos escuchan no han vivido esa realidad. Tener que pagar o repagar por una línea telefónica, me acuerdo que al viejo IETEL, o luego al MTEL, o luego a Pacifictel para que nos instalen una línea en la casa, que había que literalmente coimar en todas las etapas para que finalmente llegue el tono a su casa. Eso ya no es estamos hablando ahorita vía por videoconferencia, gracias a que tenemos una conexión con una de esas concesionarias a las que yo le otorgué la concesión en su momento, ¿ya? Y eso está en libre competencia. Ya dejó de ser noticia roja el sector de telecomunicaciones. Nadie se está preguntando, no, la gente lo dice, ¿quién quiere que te da mejor servicio? ¿Cuánto te están cobrando? Esa es la discusión. Oye, me falló me voy a cambiar al otro. Y esa es la movilidad que te permite y te da justamente un esquema de libre competencia. Yo creo que algo similar tiene que darse o crearse un mercado eléctrico mayorista finalmente en la parte de generación, atrayendo inversión, como se hizo el modelo original en la década de los 90. No lo supimos utilizar, no lo supimos implementar. Los colombianos sí lo hicieron, y los colombianos en la actualidad nos venden energía, y nos venden energía cara, porque ellos ven que es la oportunidad y nos venden y nos cobran. Muchas gracias, ingeniero. Querido Pedrito. A propósito de esto, retrocedo un poquito el cassette, pero casi sobre la misma onda. El hecho de, hoy se ofertan estos temas de paneles solares, sí, familiares, empresariales, ¿no? Se hizo una onda hasta cierto punto interesante, pero ¿estamos en capacidad para dar ese salto o ya los que están exponiendo esa posibilidad de hacer energía solar en el país? ¿Es posible? ¿Se puede dar? ¿Está bien el asunto? Sí, está muy bien, está muy bien. De hecho, ya hay industrias que han implementado plantas solares y son ejemplos de gestión ahorita, ¿no? Novacero es una de ellas y otras más en el país, ¿no? Y que están satisfaciendo sus necesidades parciales o totales. Inclusive los excedentes los venden al sistema, ¿no? Porque ya esa regulación existe. Yo creo que eso hay que implementarlo, pero no hay que perder la óptica. Eso no es energía firme cuando estamos hablando de atender completamente un sistema, ¿no?
¿Por qué? Porque se convierte, para que sea energía firme per se, tiene que dar el siguiente paso, y es tener baterías de backup, ¿cierto? Baterías de respaldo. ¿Se acuerda usted el año pasado que hubo unos apagones importantes en España? España depende mucho de la energía fotovoltaica, lo mismo que otros países. Casi como 20 horas hubo. Fue fuerte y arrastró media España, se llevó parte de Francia, porque los sistemas son interconectados. Y bueno, y el tema era que no habían hecho la inversión que decía la planificación desde hacía años atrás, de que si estamos con generación fotovoltaica, para evitar situaciones anómalas en algún momento, debemos contar con respaldo de almacenamiento de energía, y eso se lo da las baterías. Y claro, eso no es barato, Pedro, eso es caro, pero es parte de la instalación que usted tendría que hacer. Así que yo creo que Ecuador tiene las condiciones para que la gente pueda hacer las inversiones. Claro, eso va a ir acompañado de la mejor ubicación, por la luminosidad que se requiere, del costo de los terrenos, dependiendo si eso es un tema que puede cambiar el costo final. La ubicación es formidable porque estamos en la mitad del mundo y tenemos sol que da miedo, pues, ¿no? Sí, pero la radiación también tiene un mapa, ¿no? Y no precisamente cuando hablamos de la costa, toda la costa, por ejemplo, es buena para colocar paneles solares. Fíjese usted que uno de los sitios más interesantes para colocar panelería solar está hacia el norte de Quito, lo que es la provincia de Imbabura, ¿no? A medida que usted gana altura, también gana mejor radiación solar, ¿no? Y por eso las florícolas están ubicadas allá y no están ubicadas acá. Entonces, eso es un poco también, pero eso es parte de la investigación técnica que hay que hacer en dónde colocarlos. Lo que sí es cierto es que es la posibilidad. No hay que olvidar que si usted va a instalar una planta fotovoltaica de capacidades importantes, también tiene que ir acompañada seguramente de la red eléctrica, si es que no existe una red próxima, y eso significan inversiones. Pero en todo caso, todo eso, para que se afinque en el país, necesita tener garantías que permitan desarrollar los proyectos. Gracias por estos minutos, gracias por este tiempo y por, primero, obviamente, pues haber hablado de un tema mucho de actualidad, como el caso energético. Usted conoce enormemente del tema. Pedrito, a las órdenes y esperando que todo salga bien. En todo caso, le agradezco por la invitación y esperemos que estos comentarios, esta entrevista sirva para aportar a la solución de los problemas energéticos que tenemos en el Ecuador. Vamos a replicarlos para que tenga el efecto del caso. Un abrazo, ingeniero, mucho gusto. Misión cumplida, muchas gracias, ingeniero. Recuerden, al mediodía las noticias con nuestro querido Pedrito Cabrera y, por supuesto, en la noche otro episodio más de Evidencia Médica. Estén atentos a nuestras redes sociales para ver toda la programación que tenemos para ustedes y por ustedes. Misión cumplida, Pedrito. Un abrazo, saludos para el Magíster, lo extrañamos al Magíster, Francisco. Un abrazo, Magíster, a la distancia. El hombre está muy bien, está en racha, está en ruta el Magíster, en consultoría. Sí, por supuesto que sí. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta mañana.